El sol caía con fuerza sobre Briarwood, ese típico pueblito sureño donde la comisaría se alzaba en pleno centro como si fuera la dueña del lugar. El lugar estaba en silencio, salvo por el roce de botas contra el hormigón y algunas risas ásperas que se escuchaban con demasiada facilidad con el calor. Dentro hacía más fresco, pero no más calor. El sargento Walker se recostó en su silla, con los brazos cruzados y una amplia sonrisa. La vio en cuanto entró, alta, de ojos penetrantes, piel morena y cálida que contrastaba con las paredes grises de la estación. No se inmutó, no dudó, simplemente cruzó la puerta como si tuviera algo que hacer allí. Y eso solo le bastó para abalanzarse. Vaya, dijo Walker, tan alto que rebotó en las paredes. Miren lo que entró. La leona. La palabra quedó ahí, impregnada de desprecio. La hizo sonar menos como un título y más como un insulto, una indirecta a una mujer que se atrevía a entrar en su mundo. Los oficiales a su alrededor rieron entre dientes. Una pareja incluso golpeó el escritorio como si fuera el mejor chiste que habían oído en toda la semana. Selena no respondió. Simplemente permaneció de pie, con la chaqueta impecable y la carpeta bajo el brazo. Su mirada recorrió la sala lentamente, fija y fija, como si estuviera evaluando cada rostro. Walker se inclinó hacia adelante, con una sonrisa aún más amplia, ahora que tenía público. ¿Sabes lo que dicen de las leonas? Que son muy ruidosas. Siempre listo para arañar, pero nunca al mando. No donde importa. La sala estalló de nuevo. La risa rebotó en las paredes, cruel y descuidada. Un oficial silbó. Otro negó con la cabeza con fingida compasión. El ruido se hizo más fuerte, alimentándose a sí mismo, hasta que todo el lugar pareció cerrarse. Aún así, Selena no se movió. No puso los ojos en blanco, no negó con la cabeza, no les dijo nada. Se quedó allí, tranquila, controlada. Su silencio más agudo que cualquier réplica. Era el tipo de silencio que hacía que algunos oficiales se revolvieran incómodos en sus asientos, incluso mientras los más ruidosos intentaban restarle importancia. Walker insistió. Quería una reacción. ¿Qué pasa, Leona? ¿Te comió la lengua el gato? Más risas. Más fuertes esta vez, casi desesperadas. Pero lo que ninguno de ellos entendió fue que su silencio no era debilidad. No era vacilación. Era la oportunidad. Ella no estaba allí para pelear con palabras. Estaba allí para cambiarlo todo. Y cuanto más reían, más se acercaban al momento que callaría todas las bocas en esa habitación. Porque cuando la verdad saliera a la luz, cuando finalmente les mostrara quién era, esos mismos hombres que se reían serían los primeros en caer de rodillas. La comisaría de Briarwood no era solo un edificio de ladrillo y cemento. Era un monumento a décadas de poder indiscutible. Un lugar donde las quejas susurradas morían entre papeles mal colocados a propósito. Donde las minorías del pueblo aprendieron a mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Todos en Briarwood conocían las historias, las paradas de tráfico que terminaron en moretones, las fotos policiales de hombres que solo habían hecho lo que se esperaba. La forma en que el departamento parecía cerrar filas cada vez que alguien de fuera hacía preguntas. Y sentado en el centro de toda esa podredumbre, estaba el sargento David Walker, el hombre que acababa de llamar a Selena Leona. Selena Brooks había entrado en ese edificio con un propósito innato en cada paso. Para los oficiales, parecía una extraña, una intrusa, tal vez incluso alguien que presentaba una denuncia. Pero Selena no estaba allí para quejarse. Estaba allí para tomar el mando. Su camino hasta este momento había sido largo y brutal. Nacida en Atlanta, criada por una madre soltera que trabajaba doble turno en una residencia de ancianos, Selena había visto injusticias desde pequeña. Recordaba haber visto a su hermano mayor detenido 3 veces en una sola semana. Y cada vez le decían que encajaba con el perfil. Recordaba a su madre llegando a casa exhausta, murmurando, «El sistema no fue creado para nosotros».
Pero Selena había tomado una decisión desde joven. Si el sistema no estaba diseñado para ellos, lo forzaría a cambiar. A los 17 años, se unió al programa de exploradores policiales. A los 21 era una agente de patrulla novata, una de las pocas mujeres de color en su clase. Aprendió rápidamente que el respeto no se daba a personas como ella. Había que conquistarlo, ganárselo y defenderlo a diario. Sus colegas dudaban de ella. Algunos se burlaban de ella. Pero Selena tenía algo que ellos no tenían: una disciplina inquebrantable. Estudiaba las fuerzas del orden como si fuera una estrategia de guerra. Entrenaba más duro, se quedaba más tiempo, lo absorbía todo. A los 30, dirigía una brigada de detectives en Atlanta. A los 35 fue designada por el grupo de trabajo del gobernador para la reforma policial. Cada ascenso era una cicatriz de guerra. Cada paso adelante significaba arrastrar el peso de las dudas. Y ahora, a los 40 años, los 40 años, la habían elegido para la misión más peligrosa de su carrera: limpiar el departamento de policía de Briarwood. Briarwood no solo era corrupto, sino también furioso. Durante meses, la ciudad había estado en ebullición. Videos de agentes empujando a adolescentes durante controles rutinarios se habían hecho virales. Un video del propio Walker riéndose mientras tiraba las compras de un hombre a la acera durante un registro aleatorio provocó indignación nacional. Las protestas se congregaban frente a la estación semanalmente. Carteles con la leyenda "Justicia para Briarwood" chocaban con agentes antidisturbios. El alcalde juró que el cambio estaba por llegar, pero los habitantes del pueblo ya no lo creían. Luego vino el anuncio del gobernador: se nombrará un nuevo jefe. Alguien con un historial de integridad, alguien que rinda cuentas. Lo que el gobernador no dijo, pero que Selena sabía, era que su nombramiento era más que simbólico. Se le había otorgado plena autoridad, con el respaldo del Estado y bajo la supervisión de investigadores federales, listos para investigar años de quejas. No se trataba solo de llevar la placa. Se trataba de desmantelar una fortaleza de abuso, pero Walker no sabía nada de eso cuando la vio en el vestíbulo. Para él, Selena era solo una forastera más. «Leona», repitió más alto esta vez, como si la marcara con el insulto. Sus hombres rieron entre dientes, dándose palmadas en la espalda. El silencio de Selena inquietó a algunos. Habían visto a mucha gente gritar, a mucha gente salir furiosa, pero esta mujer no se movió, ni se inmutó. Permaneció allí con una calma que no era propia de alguien en inferioridad numérica. Walker lo confundió con debilidad. Se inclinó, sonriendo. «¿Me oyes? No estás al mando de esta jungla, estás en la mía». El oficial más joven del mostrador, el que acababa de atender la llamada, se removió inquieto. Su mirada iba de Selena a Walker. Sargento», murmuró. «Nos acaban de decir que el nuevo jefe debe relajarse», ladró Walker. «Cuando llegue el jefe le enseñaremos cómo hacemos las cosas en Briarwood». Los labios de Selena se curvaron en una leve sonrisa. Golpeó con los dedos la carpeta que llevaba. Dentro estaba su carta de nombramiento, sellada y sellada. El peso de la autoridad recaía en esa fina hoja de papel. No la sacó. Todavía no. El tiempo lo era todo. Allí de pie, con el olor a café rancio y sudor en el aire, Selena recordó la noche en que decidió aceptar este trabajo. Era tarde, casi medianoche, cuando el asistente del gobernador la llamó. La oferta venía con advertencias. El departamento de policía de Briarwood se come a los jefes. Han expulsado a 3 en la última década. No quieren reformas. Quieren control. Te encontrarás en un avispero. Selena había contemplado el horizonte desde su apartamento en Atlanta. Pensó en los niños de Briarwood que crecieron con miedo de quienes juraron protegerlos. Pensó en su hermano, en su madre, en los nombres grabados en la memoria de quienes nunca regresaron a casa tras una parada rutinaria. Y había dicho que sí, porque el miedo era lo único que se negaba a transmitir a la siguiente generación. Walker se levantó de la silla.
acortando la distancia entre ellos. Era más alto, más corpulento, un hombre que creía que su tamaño bastaba para imponerse. «Perdió, señora», dijo arrastrando las palabras, con una fingida dulzura en la voz. «¿O solo está aquí para quejarse como los demás?» Selena sostuvo su mirada. Su voz, cuando finalmente habló, era baja pero firme. «Estoy justo donde necesito estar». Algo en su forma de decirlo conmocionó a la sala. Algunos oficiales intercambiaron miradas. Walker solo sonrió con suficiencia. «Eso está muy bien. Leona, mejor acostúmbrate a esperar. Aquí decidimos a quién escuchar». Pero sus palabras ya estaban desmoronándose. Afuera. El sonido de portazos resonó por todo el estacionamiento. Había llegado un convoy. Funcionarios estatales salían con maletines, flanqueados por policías. El joven oficial del mostrador tragó saliva con dificultad. Sabía que la jefa no estaba en camino. Ya estaba allí, y en tan solo unos minutos. El insulto que Walker pensó que la humillaría se convertiría en la bandera misma de su poder. Las puertas del convoy se abrieron como el inicio de una procesión. 2 funcionarios estatales con trajes a medida. Una mujer de la oficina del gobernador con una delgada cartera apretada contra el pecho. 2 policías que no sonreían. Desde el vestíbulo, los oficiales estiraron el cuello para mirar a través del cristal. Walker no se molestó. Estaba demasiado ocupado disfrutando del sonido de su propia voz. «Empresarios», murmuró. «Vienen y van. Seguimos aquí». Selena vio entrar a los policías, con las botas crujiendo contra las baldosas. No inspeccionaron la sala como turistas, la evaluaron. ¿Quién pertenecía? ¿Quién no? ¿Quién estaba al mando? «¿Vienen a ver al sargento?», preguntó el joven oficial de recepción con voz temblorosa. La mujer del portafolios, Mara Lynn, no le respondió. Miró más allá de él, más allá de Walker, a Selena. Y en ese medio segundo de preciso contacto visual, la sala se tambaleó por completo. Walker finalmente se giró y, por primera vez desde que Selena entró, la incertidumbre se reflejó en su rostro. «Señora», le dijo a Mara, levantando la barbilla. «Sargento Walker, hoy en operaciones interinas. ¿Puede hablar conmigo?». La respuesta de Mara fue neutral, cortés y sumamente eficiente. «Por supuesto, sargento. Hablaremos con todos». Luego asintió a Selena, casi imperceptible. Una señal. Todavía no. Selena dejó pasar el momento y se deslizó unos pasos por el pasillo, contemplando la columna vertebral de la comisaría. El tablón de anuncios descolorido con el boletín comunitario del año pasado, aún colgado. La puerta metálica de la sala de pruebas con un pestillo que llevaba 6 meses roto. El collage de fotos de los héroes de Briarwood con 3 hombres sonriendo junto a una pirámide de dinero incautada, ninguno de los cuales había registrado la cantidad exacta en el sistema esa semana. Podía leer un departamento como un médico lee el pulso. Este era irregular, superficial, impulsado por la adrenalina y la costumbre. «Jefe». La palabra fue tan suave que apenas se formó. Selena se giró. El joven oficial de recepción, Theo Martínez, estaba allí, con los ojos abiertos y la garganta agitada. Se corrigió al instante. «Señora, quiero decir, señora». Theo parecía de unos 25 años. Llevaba el uniforme como si aún lo sintiera nuevo. La forma en que agarraba su libreta le recordó a Selena su primer año de patrulla, memorizando indicativos y códigos como si fueran oraciones. «¿Cómo te llamas?», preguntó Selena. «Theo», dijo. «Oficial Martínez». «¿Es usted de aquí, oficial Martínez?». Asintió. «Nacido y criado». «Entonces conoces los ritmos», dijo Selena. «Los puntos muertos donde se caen las radios, los rincones donde no se arreglan las farolas». Tragó saliva. «Sí, señora». La voz de Walker resonó por el pasillo, rompiendo el frágil hilo. «Martínez, deja de hablar y encárgate de la entrada. Tenemos visitas». Theo se estremeció. «Sí, sargento». Miró de nuevo a Selena.
con una breve disculpa en la mirada, y se retiró. Selena siguió avanzando, pasando la sala de interrogatorios con cristales tan rayados que empañaban la silueta de cualquiera, hacia la sala de la brigada, donde la moral, si la había, estaba clavada al techo con luces fluorescentes. Una cafetera reposaba sobre una placa caliente que se había convertido en alquitrán. En la pizarra las llamadas se registraban con marcas rojas que parecían más registros de servicio que registros de asistencia. Memorizó los patrones. Donde los coches patrulla se demoraban mucho en un lado de la ciudad. Donde los tiempos de respuesta se duplicaban en el otro. Los patrones importan, se recordó. Los patrones son la prueba. Su teléfono vibró. Una sola vibración. No necesitó mirarlo. El ritmo significaba que Alan Pierce, director de Seguridad Pública del Estado, estaba dentro del edificio. Mantendría la distancia hasta el segundo que ella lo necesitara. Los federales se mantendrían más atrás, sin sombras, sin chaquetas con letras amarillas hasta que les abriera la puerta. Este día era suyo. Al final del pasillo, una puerta se cerró y una mujer salió. 30 y tantos años, uniforme impecable, cabello recogido en una trenza corta. El broche de latón sobre su bolsillo decía Reyes. «Señora», dijo la agente Watt Martina Reyes en voz baja, como si decir la palabra demasiado alto la asustara. «Si necesita algo, la sala de lista está abierta». Walker le lanzó una mirada que decía, «Ni se te ocurra». Reyes fingió no verlo. Aún así, sostuvo la puerta. La habitación olía a rotuladores de borrado en seco y alfombra vieja, filas de sillas de metal, un salón de conferencias que había visto días mejores. En la pared del fondo, una pancarta de una carrera benéfica de 5 kilómetros del departamento de policía de Briarwood que corría por los niños. La foto mostraba a 4 agentes con gafas de sol envolventes cruzando la meta con los brazos abiertos. Walker estaba al frente y en el centro. «Gracias, agente Reyes», dijo Selena. Reyes asintió levemente. «Tengo una hija», soltó de repente, con las mejillas sonrojadas. «Tiene 12 años. Me preguntó la semana pasada si debería correr al ver un coche patrulla». Le dije, «No, claro que no», pero se detuvo, se serenó. «Disculpe, señora, solo quiero decir que lo entiendo», dijo Selena, y lo entendió hasta la médula. Afuera, había comenzado un murmullo bajo y constante. Las protestas nunca cesaban del todo en Briarwood. Iban y venían como el calor. Hoy, la multitud se había reunido temprano. La noticia corrió como la pólvora cuando el Estado envió coches con cristales tintados. Alguien coreó, alguien mal contestó. Los teléfonos estaban conectados. Las transmisiones en vivo ya están en marcha. Walker rondaba cerca de la puerta, con la mandíbula tan apretada que un músculo le temblaba en la sien. «Tendremos que mantenerlos alejados de las escaleras», le dijo a todos y a nadie. «No necesitamos el circo dentro». «No necesitas nada», dijo Selena, tranquila. «Simple». Walker soltó una carcajada. «¡Qué mono!». Sus ojos se posaron en la carpeta que ella tenía en la mano por primera vez. «¿Vienes a presentar una queja? Haz fila. La caja está llena». Señaló con el pulgar una ranura cerrada cerca de la recepción, de esas que instalan los departamentos cuando quieren dar la impresión de que aceptan la responsabilidad sin siquiera abrir la tapa. Selena se acercó al atril como si estuviera probando su equilibrio. Se tambaleó. Faltaba un solo tornillo en la base. Lo presionó con la palma de la mano y sintió que se estabilizaba bajo ella. Marain entró, seguido del director Pierce. El aire cambió de nuevo. Incluso Walker lo sintió. Se deslizó 5 centímetros a la izquierda sin darse cuenta. Pierce observó la habitación con una mirada experta y permaneció apoyado en la pared, con las manos entrelazadas, una figura que uno olvidaría hasta que decidiera moverse. «Sargento Walker», dijo Mara, con voz aterciopelada y formal. «Por favor, reúnan a su escuadrón en lista». No le gustó la orden.
Se irritó con quien la dio, pero obedeció. Porque algunos instintos son más profundos que el ego. ¡Lista!, gritó. Sillas rasparon, botas resonaron, la sala se llenó. Reyes, Martínez o Harkins de tráfico. Doyle de narcóticos. Un puñado de agentes de patrulla con los brazos cruzados y sonrisas burlonas. Unos cuantos empleados curiosos se movían sigilosamente al fondo, con los teléfonos inclinados hacia abajo. Afuera, la multitud crecía, los cánticos se filtraban por las paredes. Sin justicia, sin paz. Selena dejó que el sonido inundara la sala. Que fuera el latido del corazón. Pensó en su madre, encorvada a la mesa de la cocina con una bolsa de hielo después de un turno doble. De su hermano mirando fijamente el retrovisor mientras las luces azules parpadeaban. Del instructor de cadetes que le dijo con amabilidad pero contundencia: «Tendrás que ser el doble de buena para llegar la mitad de lejos». Ella ya lo había sido. Y había llegado más lejos. Walker se plantó en primera fila, con las piernas abiertas y las manos sobre los muslos, como un animal territorial que reclamaba terreno. Miró a Selena, intentando descifrar el ángulo. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen en mi casa? Se lo diré rápido, anunció a la sala, adelantándose. Aquí los Estados Unidos. Sonrían, asientan, manténganse profesionales. Respondemos preguntas y los dejamos ir. Ya saben cómo funciona. Mara abrió la boca para corregirlo. Selena apenas levantó un dedo, y Mara se detuvo. Que se ahorque con su propia cuerda. A quien elijan como jefe, continuó Walker. Le enseñaremos cómo operamos. Aquí, Briarwood. Nosotros nos encargamos de Briarwood. Al fondo, se oyó un leve sonido. Mitad burla, mitad tos. Los ojos de Walker brillaron. Rice, ¿algo más que añadir? Reyes miró al frente. No, sargento. Selena sintió el vaivén de la sala. El peso que se ejercía sobre las voces más bajas. La forma en que las más fuertes aprendían a llenar cada centímetro. No era solo la política lo que tenía que cambiar. Fue la gravedad. Abrió la carpeta. No para sacar nada, solo para dejar que la bisagra susurrara. Papel contra papel. La señal más suave. Sargento, dijo Mara ahora, suave como el agua sobre la piedra. Habrá un breve discurso antes de las preguntas. ¿Quién?, preguntó Walker. El silencio fue la primera respuesta. Entonces Pierce, finalmente bajándose de la pared, habló con una voz que había acabado con peleas de bar y calmado enfrentamientos. Por la persona a quien le reportarás, la risa se apoderó de la sala. Defensiva, confusa. Walker volvió a sonreír con sorna, recurriendo a la única herramienta en la que confiaba. Genial. Arrástralo. Selena sintió que el momento llegaba como un clic en una cerradura. Respiró lenta y mesuradamente. El aire olía a polvo y café, con un leve toque metálico de viejas rejillas de ventilación. Al otro lado de la sala, el oficial Martínez se irguió en su silla. La oficial Reyes juntó las manos para evitar que le temblaran. Afuera, el ritmo de la multitud adquirió una nueva cadencia, como si el pueblo mismo percibiera un cambio. Antes de empezar, dijo Selena finalmente, dejando que su voz se escuchara. Quiero reconocer a la gente de afuera. No vinieron aquí a amenazarlos. Vinieron a recordarles a quién sirven. Algunos oficiales se removieron, irritados. Walker puso los ojos en blanco. Ahórrenos el discurso. Ella no lo miró. Observó a la sala, un rostro a la vez, el tiempo suficiente para que tuvieran que volver la vista atrás. Llevo 20 años en este trabajo, dijo. He visto a departamentos ganarse la confianza y los he visto quemarla. Briarwood está en una fila. Tú lo sabes. El Estado lo sabe. El público lo sabe. Su mano se posó en la carpeta. Y hoy, la fila avanza. Walker se puso de pie. Voy a terminar con esto. Si tienes una queja, puedes hacerlo. La puerta del fondo se abrió. Los policías entraron de nuevo. Sin prisas,
sin dramatismo. Simplemente presente. La clase de presencia que dice que no habrá más interrupciones. Selena asintió levemente a Mara. Mara le devolvió el saludo y dio un paso a un lado, abriendo un camino limpio desde el atril hasta el centro de la sala. Afuera, un cántico único se alzaba claro y feroz, llevado por 100 gargantas. Haz lo correcto. Selena levantó la carpeta. La sala contuvo la respiración, y con eso, el desarrollo terminó. Cada pieza colocada, cada mirada fija en el segundo antes de la revelación. El silencio tras el colapso de Walker no duró. Se quebró bajo el sonido de docenas de teléfonos zumbando a la vez. La noticia ya corría por el pueblo como agua rompiendo una presa. Pero lo que nadie en esa sala comprendía, aún era que la cita de Selena no era la única sorpresa que les esperaba. No había venido solo a portar la placa. Había venido a sacar a la luz todos los secretos ocultos de los armarios de Briarwood. Se giró hacia Mara Lynn, quien colocó una segunda carpeta en el atril. Esta no era ceremonial. Era gruesa, repleta de pestañas, estampada con la insignia del FBI. Se escucharon jadeos. Algunos oficiales se inclinaron hacia adelante como atraídos por un imán. Otros se reclinaron como si los papeles pudieran quemarlos. Selena abrió la puerta lentamente, recorriendo la sala con la mirada con precisión. Este departamento está bajo revisión federal activa. Dijo con voz tranquila pero cortante, cada queja, cada informe de uso de la fuerza, cada registro de pruebas que nunca coincidía. Desde hoy, nada desaparece. Ni un solo expediente, ni una sola vida. El efecto fue inmediato. El agente Doyle, de narcóticos, se removió en su asiento, con el sudor corriéndole por las sienes. Había sido objeto de rumores durante años. Era el tipo de agente que incautaba dinero, pero nunca anotaba la cantidad completa en los informes. El agente, que escuchaba desde el tráfico, tragó saliva con dificultad, recordando las imágenes de la cámara corporal que había borrado discretamente tras empujar a un adolescente a la grava. Siempre habían asumido que el sistema los protegería. Ahora, el sistema mismo había cambiado de bando. Selena levantó otro documento, con una lista de números de caso. Algunos de ustedes ya están bajo investigación federal, dijo. A algunos de ustedes se les pedirá que testifiquen, y todos tendrán que elegir: defender la integridad o apoyar la corrupción. Pero no se equivoquen, ya no hay término medio. El giro fue como un segundo trueno. Walker, aún de rodillas, gruñó. Esto es una cacería de brujas. Si traen a forasteros, si dejan que los federales revisen nuestros archivos, esta ciudad se desmoronará. ¿Crees que la gente quiere que el FBI les diga cómo vivir? Selena lo miró con expresión indescifrable. No, la gente quiere justicia. Y cuando la ley local falla, interviene la ley federal. Así funciona la democracia, sargento. El título era deliberado, despojándolo de autoridad con una sola palabra. Walker intentó incorporarse, pero los policías lo obligaron a retroceder. La humillación se acentuó en cada línea de su rostro. La respuesta en la sala dividió al departamento en una grieta. Algunos oficiales se quedaron paralizados, sin saber qué hacer, pero otros comenzaron a reaccionar. La oficial Reyes, con voz clara, dijo: «Jefe Brooks, tiene mi apoyo». Martínez, el joven novato, añadió: «El mío también, señora». Sus declaraciones fueron como chispas en la hierba seca. Se oyeron más voces, al principio tímidas, luego más fuertes, hasta que casi la mitad de la sala habló en voz alta. Los demás, aquellos con la conciencia ensombrecida, permanecieron en silencio, mirándose fijamente, calculando rutas de escape. Selena dejó que el momento se intensificara y luego dijo: «No se trata de castigar a Briarwood, se trata de salvarlo. Cada placa en esta sala tiene una opción: ser recordado como parte del problema o parte de la solución. Y la gente de afuera sabrá cuál elegiste». La oportunidad que se filtraba a través de las paredes resurgió, esta vez con más fuerza. «Haz lo correcto. Haz lo correcto». El momento era asombroso.
como si el pueblo mismo le respondiera. El peso moral presionaba contra las paredes hasta que incluso los hombres más duros lo sintieron. Walker escupió al suelo. Su voz. Nunca mantendrás este departamento. Se volverán contra ti en cuanto las cámaras desaparezcan. Selena se acercó, bajando la voz para que solo él pudiera oír. Te equivocas. No se están volviendo contra mí. Se están volviendo contra ti. Su mirada se dirigió a Reyes, a Martínez, a la fila de soldados listos. Por primera vez en años, estaba rodeado y completamente fuera de control. Selena regresó a la sala de la brigada. De hoy en adelante, anunció. Las cámaras corporales permanecerán encendidas, los informes estarán completos. Los controles de tráfico no se convertirán en campos de batalla. Y cualquiera que viole estos principios responderá no solo ante mí, sino ante la ley. Esto es responsabilidad, y empieza ahora. Sus palabras tenían la resonancia de lo inevitable. Algunos oficiales asintieron, resignados. Otros apretaron las mandíbulas, pero guardaron silencio, sabiendo que resistirse significaba un suicidio profesional o algo peor. La respuesta del exterior se volvió ensordecedora, resonando en las paredes como un veredicto emitido por la propia gente. Entonces llegó el segundo giro, sutil pero devastador. Marilyn golpeó el micrófono de su solapa, conectando directamente con los altavoces del exterior. Las siguientes palabras de Selena no se quedarían en la sala de la brigada. Se oirían desde la multitud en las escaleras hasta las transmisiones en vivo que se difundían por Internet a todos los hogares de Briarwood. Este departamento pertenece al pueblo, dijo Selena con voz amplificada e innegable. Durante demasiado tiempo, los han tratado como sospechosos en lugar de ciudadanos. Eso termina hoy. Los habitantes de Briarwood ya no serán vigilados por el miedo. Estarán protegidos por la justicia. El rugido del exterior sacudió las ventanas. Los oficiales dentro se miraron fijamente, dándose cuenta de que el mundo más allá de sus muros había escuchado cada palabra. No había vuelta atrás. Walker se revolvió una vez más, gritando por encima del ruido. Esto es una traición. Nos está destruyendo desde dentro. Sus palabras sonaban desesperadas, huecas ante la posibilidad de cientos. Nos está salvando, replicó Reyes con voz firme. Está salvando a este pueblo de lo que ustedes hicieron. La línea estaba trazada. La respuesta fue definitiva. Los oficiales que antes se habían reído del apodo de Leonus, ahora presenciaban el desarrollo de un nuevo capítulo de la historia. Selena cerró la carpeta con tono decidido. Puedes llamarme como quieras, dijo. Pero entiende esto. Protejo mi orgullo, y mi orgullo es la justicia. La declaración no era solo para Walker, los oficiales, ni la multitud que estaba afuera. Era para todos los ciudadanos que alguna vez se habían sentido impotentes ante una placa. Mientras sacaban a Walker esposado, arrastrando las botas por las baldosas, la imagen se grabó a fuego en la memoria. El policía racista que se creía dueño de Briarwood quedó reducido a nada más que una advertencia. Y detrás de él, firme ante el atril, estaba la jefa Selena Brooks, ya no objeto de burla ni subestimación, sino reconocida como la autoridad que siempre había sido. El pueblo había exigido un cambio. El Estado la había respaldado. El FBI había abierto los archivos. Pero fue la presencia de Selena, su inquebrantable determinación, lo que cambió el curso de la situación. El insulto que pretendía menospreciarla se había convertido en su corona. Leona, feroz e inquebrantable protectora de su manada. Y en esa manada, la gente de Briarwood finalmente vio esperanza. El eco de las botas de Walker se desvaneció por el pasillo, ahogado por el rugido de la multitud. Por un instante, el recinto pareció suspendido en el tiempo, con el peso de años de poder desenfrenado flotando en el aire viciado. Selena Brooks permanecía de pie ante el atril, sin alzar la voz, sin necesidad de hacerlo. Su quietud irradiaba autoridad, y la sala supo instintivamente que la era de la arrogancia había terminado. No parecía triunfante, solo firme,
como una tormenta que finalmente ha pasado, pero ha cambiado el panorama para siempre. Uno a uno, los oficiales comenzaron a levantarse, no porque el protocolo lo exigiera, sino porque algo en su interior cambió. Se erguieron, como si reconocieran que la placa que llevaban en el pecho significaba algo de nuevo. La oficial Reyes miró a Selena a los ojos, con un ligero temblor en la voz al decir: «Jefa, serviré con honor». El joven Martínez la siguió con palabras más firmes, casi desafiantes: «Estamos con usted, señora». Sus voces transmitían el sonido de una línea que se rompe, de una cultura que se inclina hacia algo que había olvidado hacía tiempo. Rendición de cuentas. Afuera, la oportunidad no se había detenido. Los teléfonos transmitían en vivo, con rostros iluminados por la esperanza y la incredulidad. Durante demasiado tiempo, los habitantes de Briarwood habían permanecido en las escaleras del juzgado, con carteles que nadie leía, gritando por micrófonos que nadie amplificaba. Ahora sus voces eran respondidas, no con escudos antidisturbios, sino con reformas. Cuando Selena salió a la escalera principal, la multitud irrumpió. Las cámaras captaron su rostro, tranquilo, firme, enmarcado por el peso de su nueva placa. Levantó la mano, no para silenciarlos, sino para calmar la marea. «Este departamento les pertenece», dijo ante el mar de puños en alto y miradas cansadas. «De hoy en adelante, el pueblo de Briarwood no será controlado mediante la intimidación. Estarán protegidos por la justicia, la ley y por quienes visten este uniforme con honor». Las palabras no eran un discurso, eran una promesa. La oportunidad cambió, ya no fragmentada, sino unificada. Una sola palabra se alzó sobre la guarida: Leona. Leona. El nombre que Walker había escupido como burla había sido recuperado, renacido como símbolo. Los niños, sobre los hombros de sus padres, lo gritaban. Y los ancianos, que habían presenciado décadas de silencio, lo susurraban con reverencia. En ese momento, el insulto se convirtió en su corona, prueba de que la dignidad puede convertir la burla en poder. Dentro del recinto, el cambio ya había comenzado. Los archivos que antes acumulaban polvo estaban siendo revisados. Los agentes del FBI asignados al caso recorrían los pasillos, silenciosos pero implacables. Su presencia recordaba que la supervisión ya no era opcional. Los oficiales susurraban sobre cámaras corporales que nunca más se apagarían, sobre salas de pruebas que serían auditadas, sobre el fin de las noches en que se reescribían informes para proteger a los poderosos. La cultura de la impunidad se había resquebrajado y a través de la fractura, la luz se filtraba. Al caer la noche, Selena permaneció en la escalera, estrechando manos, escuchando, dejando que los habitantes de Briarwood vieran no solo a su nuevo jefe de policía, sino a su defensor. No habló de victoria. Habló de responsabilidad. Habló de la ley no como un arma, sino como un escudo. De la presencia del FBI no como un castigo, sino como una rendición de cuentas. De la justicia no como un ideal abstracto, sino como algo tangible. Algo que toda madre, todo adolescente, todo comerciante de ese pueblo merecía, al despertar cada mañana. Cuando la multitud finalmente empezó a dispersarse, Selena miró hacia el edificio que tenía detrás. La fachada de la comisaría no había cambiado, pero todo en su interior sí. Sabía que el camino que le esperaba sería brutal. Demandas, resistencia, oficiales que renunciarían antes que cambiar. Pero también sabía algo más profundo. La historia la favorecía. Se volvió hacia los pocos oficiales que la acompañaban en las escaleras. «Esto no será fácil», dijo en voz baja, «pero valdrá la pena. Cada reforma, cada lucha ardua, cada larga noche, importará porque la gente allá afuera cuenta con nosotros». Rey asintió, con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. Martínez enderezó los hombros. La determinación se convirtió en resolución, y en ese pequeño círculo de convicciones compartidas, el futuro de Briarwood comenzó a tomar forma.
Selena Brooks regresó al interior, con la posibilidad de una leona aún resonando en la distancia. No era solo la nueva jefa de policía. Era la personificación de una verdad que Estados Unidos siempre ha luchado por aprender. Que la justicia es más fuerte cuando pertenece a todos, no solo a los poderosos. Y al caer la noche sobre Briarwood, una cosa era innegable. El pueblo nunca volvería a ver a su policía de la misma manera.